Estimados todos, buenos días. Nos encontramos en una nueva edición de Everest Talk TV, un espacio que busca compartir información de tecnología y cómo la tecnología puede ayudarnos en nuestros negocios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los datos y la experiencia del cliente en tiempos de crisis. Nos encontramos con Iván Herrero, Chief Data Officer del grupo Intercorp, y Jaime Gutiérrez, Senior Manager de consultoría en Everest y responsable de la práctica de experiencia de cliente. Entonces, entrando directamente al grano y la experiencia del cliente, Jaime, te hago una primera pregunta, y esta es, ¿cómo está cambiando, cómo ha cambiado la experiencia de consumo en las diferentes industrias? Y empecemos un poquito hablando sobre el pre-coronavirus, que puede ser también una buena referencia, y ahí comentar un poco la migración al nuevo entorno. Pero en términos generales, ¿cómo ha cambiado? Gracias, Javier. Definitivamente, si bien éramos bien digitales cuando, digamos que antes de la pandemia, en cada una de las industrias estábamos más acostumbrados a un contacto, si se quiere, desde un punto de vista más físico, ¿sí? No importaba la industria, banca, telecomunicaciones, seguros, estábamos acostumbrados a ese entorno más físico. Íbamos y digamos que hacíamos cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de requerimiento de una forma, digamos que física, y teníamos el canal digital. Definitivamente teníamos el canal digital, pero también teníamos la posibilidad de tener esa, digamos que esa alternativa de ir a las oficinas, hacer nuestras preguntas y no dejar de lado ese contacto humano. Y ese contacto humano que al final, dentro de ese mismo ciclo de relacionamiento, independientemente de la industria, pues hacía que nos sintiéramos más seguros y más tranquilos sobre todo. Entonces, se elaboraban como una serie de conceptos muy importantes en ese pre-COVID, que era tener una relación mucho más de confianza. Y en la medida de que esa relación de confianza, pues de alguna forma nos iba, digamos que, dando respuesta a cada una de nuestras inquietudes, independiente a dónde fuéramos, pues era lo que hacía sentir más cómodos a las personas en ese relacionamiento de experiencia. Es un poco dentro del pre-COVID, y cómo las personas de alguna forma, si bien utilizaban el canal digital, siempre, digamos que de alguna manera, iban al entorno físico para poder tener una relación más cercana para sus inquietudes, para atender sus dudas, y pues obviamente el tema de la experiencia era fundamental. Así como, por ejemplo, lo podemos encontrar en los supermercados. O sea, yo en los supermercados disfrutaba de la experiencia, caminaba por los diferentes callejones del supermercado, entendía muy bien que había una disposición de layout para poder ver qué tipo de productos iba a comprar, la frescura de los productos y demás. Entonces, en cualquier ámbito, ese espacio físico se tornaba un poco más desde un punto de vista de relacionamiento, de humanidad, de simpleza y obviamente de cercanía. Es un poco más de lo que es el pre-COVID. Y luego, ¿qué pasa? Claro, estamos viendo grandes cambios y pues en ese sentido nunca debemos dejar de ser humanos en ese proceso de, si se quiere, evolución digital. Por ejemplo, en el sector de las comunicaciones, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha incrementado la demanda por mayor ancho de banda, el entretenimiento digital crece abismalmente y de alguna manera esto marca una pauta muy importante de lo que también se refiere el relacionamiento que tenemos con las personas, no solamente desde un punto de vista de nuestras familias, sino a nivel profesional. Entonces hacemos más videollamadas y pues estar cercano ahora se hace de otra forma. Ahora bien, desde otro punto de vista, en otras industrias como lo puede ser la energía, pues comenzó un mayor consumo en los hogares, tuvimos que adaptarnos a esa nueva realidad, y esa nueva realidad se tradujo en que íbamos elaborando nuevos microespacios o microecosistemas de trabajo en nuestras casas. Eso también nos llevó a pensar en otras cosas, y el sector de salud también se vio de alguna manera, pues digamos que impactado en gran manera, porque pues al final ahora hay prioridades diferentes en el seguimiento clínico remoto, las nuevas apps que pues al final marcan la diferencia para que nosotros estemos más tranquilos, y todo el concepto de telemedicina se convierte ahora en un elemento fundamental y trascendental en la atención para los pacientes. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de educación, nos tocó virtualizarnos
y virtualizarnos, pues los que tenemos hijos, nos virtualizamos de una forma en una nueva era que pues ahora no solamente tenemos que estar muy pendientes de todas las actividades y asignaciones que nos hacen a nuestros hijos, sino que tendremos que ser más creativos que en cualquier otro momento. Por otro lado, la banca es otro de los sectores que ha sido, pues digamos que de los más importantes con el uso de los canales digitales, y ese tiene un constante desafío. Y ese constante desafío, hoy más que nunca, hace que debemos estar disponibles para las personas y por las personas, con lo cual esa utilización de todo lo que se convierte en la banca digital es un elemento de facto fundamental en el desarrollo, obviamente, de esa relación que se tiene con la banca y la disponibilidad que tenemos que tener en términos de las soluciones digitales que ésta dispone. Y por último, un sector no menor, que sería el sector de los seguros, y lo vemos, de hecho, en Perú se está convirtiendo en uno de los apoyos más importantes para la sociedad. Y ahí lo veo desde un punto de vista muy, muy claro, y es con orientaciones, digamos que muy confiables, con información fidedigna, y que la gente comprenda muy bien cómo a partir de su empresa de seguros eventualmente existen elementos de valor que antes no se tenían. Entonces se han convertido en unos generadores de contenido fundamentales, y que pues obviamente eso hace parte de que este ecosistema digital sea mucho más sencillo para las personas, en el sentido en que le brinde información de valor y pertinente en este contexto que es, digamos que bien diferente a lo que estábamos acostumbrados antes. Muy bien, Jaime. Y Iván, en el contexto actual, obviamente todas estas experiencias digitales, la experiencia del cliente, se han visto aceleradas. ¿Qué nos puedes comentar sobre tu experiencia en el grupo Intercorp y también cómo han podido ustedes capitalizar de los datos que tienen para mejorar esa experiencia? Mira, lo más importante es, en estos casos se acelera, pero en general lo que tenemos que ser conscientes es cuál es la experiencia del cliente. Hablamos mucho de la experiencia del cliente, pero muchas veces es difícil medir la experiencia del cliente, qué es importante para nuestros clientes, y eso supone toda una transformación en la empresa. Que nosotros veníamos recorriendo y estamos acelerando ahora mismo para poder medir exactamente ese comportamiento de nuestros clientes y poder adaptarnos de forma rápida a las necesidades cambiantes que tienen nuestros clientes. Cómo nos anticipamos, o cómo por lo menos somos capaces de identificar esos cambios de comportamiento para poder adaptarnos a ellos, o cómo determinar que la experiencia de usuario se está viendo afectada por la situación, y cómo podemos tratar de mejorarla, cómo podemos ayudar a que la disrupción de la cadena logística que se está produciendo como consecuencia de esta coyuntura impacte lo menos posible en los consumidores, o por lo menos dispongamos de un mecanismo de comunicación permanente con nuestros clientes, con nuestros consumidores, porque si bien es cierto que el impacto se va a producir y pues uno como empresa no puede hacer magia, hay un problema en la cadena de distribución, tanto de abastecimiento como de entrega. Lo que hay que hacer es ver cómo minimizamos ese impacto, porque efectivamente a todos nos gustaría, pero es difícil eliminar completamente el impacto que se produce en los clientes. De ello estamos tomando diversas medidas para agilizar los procesos de entrega, optimizar procesos de picking, a veces teniendo que hacer algunos sacrificios en el surtido, pero a cambio de poder responder más rápidamente a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, estamos permanentemente revisando nuestros indicadores y adaptándonos lo más rápido posible, cambiando la operación, la forma en la que operábamos en algunos casos nuestros canales de e-commerce para hacer frente a esta coyuntura y, como decía, minimizar el impacto que esto tiene en la experiencia de un cliente que necesita, cuando hace la compra en el supermercado, la necesita
hoy o mañana y no dentro de 10 o 15 días, ¿no? Pero todo eso supone un cambio, incluso a nivel operativo, importante que no se puede dar en días, lleva semanas poder hacer esa adaptación, pero la buena noticia es poder haber hecho esa adaptación en cuestión de semanas y no meses, como podría haber sido en empresas que no estuvieran pendientes de esos cambios que se está produciendo en el mercado y siempre con el foco de atender de la mejor forma posible a nuestros clientes. Ustedes en el grupo Intercop obviamente están en muchos sectores, ¿no? En el sector retail, en el sector farma. ¿Algún sector en especial que tú creas que ha sido más afectado por esta situación y donde requiere mayor atención en mejorar esa experiencia del cliente? Bueno, sin duda, el sector de la educación quizás es el que se está viendo más afectado a nivel general, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Y creo que uno de los aprendizajes que nos deja esta situación es entender bien cuál es el valor entregado al cliente y cuál es esa experiencia. Tradicionalmente pensábamos que el sector de la educación, la promesa de valor que entregaba al cliente era formativa. Y eso es cierto, pero lo que hemos visto es que hay una oferta de valor adicional que probablemente no la habíamos tenido en cuenta históricamente, o sea, siempre estábamos muy orientados a esa oferta formativa, y es el hecho de generar un sitio seguro para que los padres podamos dejar a nuestros hijos y podamos cumplir con nuestras otras responsabilidades aparte de ser padres, laborales, sociales, en fin, cada uno a lo que dedique ese tiempo durante el cual sus hijos están en un nido, en un colegio. En la educación superior, quizás esta otra parte de la promesa de valor implícita hasta ahora en la educación es menos relevante y es más fácil adaptarse a una educación puramente virtual. De hecho, yo he cursado una maestría puramente online y, claro, efectivamente sacrificas una experiencia de networking, que en algunos casos es bien importante también cuando cursas una maestría, pero bueno, lo sacrificas en contraprestación de poder acceder a un conocimiento que en ese momento no estaba disponible en el país en el que yo vivía, y también a cambio de tener más libertad de tiempos. Con lo cual, digamos, en la educación superior sí era una tendencia que se venía produciendo y que con esto se ha acelerado, pero sobre todo yo creo que sustituye el tema de puro conocimiento, puede estar muy enfocado en educación superior nivel maestría. En educación superior, digamos, carrera universitaria, y de ahí hacia abajo, creo que hay una parte de valor percibido o de valor entregado adicional a esa parte de conocimiento. Las relaciones que haces en la universidad, pues no sé, yo muchas de las amistades que tengo provienen de mi época de la universidad, mi época del colegio, que eso es, generar ese tipo de vínculos en el mundo digital es bien difícil. Y como decía, a medida que vamos descendiendo en niveles de la educación, hacia nivel primaria y previo a la educación primaria obligatoria, hay ese concepto de que los niños estén protegidos en un lugar seguro y, además de adquirir conocimientos, se libere tiempo para que los padres y las madres podamos cumplir con nuestras obligaciones laborales. Entonces, reemplazar eso en modo virtual es bien difícil, es casi imposible, y lo que nos estamos dando cuenta es que, aunque se ha pilotado rapidísimo, de hecho en el grupo Intercop, en cuestión de días, fuimos capaces de reconvertir una educación fundamentalmente presencial a una educación 100% virtual.
con contenidos de calidad que ya veníamos trabajando previamente y por eso nos ha posicionado en una digamos, posición de partida privilegiada para hacer este cambio más rápido. Sí nos hemos dado cuenta que hay una parte de valor percibido muy linkado a esa otra promesa de valor de poder dejar a los niños en algún sitio. Y eso es imposible de reemplazar. Muy interesante lo que dices, en especial sobre cómo asegurar que estás transmitiendo el valor correcto, ¿no? Porque con la tecnología uno hay veces que no es consciente de si está transmitiendo todo ese valor que uno quisiera por otro medio, que ya no es simplemente el estar al costado de un compañero, ¿no? Muy interesante, Iván. Y Jaime, en base a lo que ha dicho Iván, que esta tendencia, mejor dicho, esta tecnología, esta situación está para quedarse, ¿cuáles son las tendencias futuras que van a impactar la experiencia de un usuario, la experiencia de un cliente, la experiencia de un alumno? Sí, ahí fundamentalmente, digamos que dentro de esos hábitos de comportamiento y lo que nosotros hemos podido evidenciar, no solamente en Perú, sino a nivel de las regiones, digamos que hay como cinco elementos o 5 dimensiones, digamos que importantes. Ahí están todo lo que es compras y entretenimiento, alimentación, salud, finanzas, tecnología y trabajo. Y de alguna manera, como entrando en cada una de ellas de una forma muy rápida, ¿qué es lo que nosotros vemos que va a pasar? Pues dentro de esas compras y entretenimiento, definitivamente va a haber un mayor gasto en alimentación, ya sea de cuidado personal, mayor tema de compras por necesidad y digamos que ahí de alguna forma vamos a empezar a tener una práctica un poco más planeada en esas compras. Obviamente todo el tema de e-commerce y delivery en aumento. De hecho salió un estudio hace un par de semanas en donde inclusive Mercado Libre planteaba que el crecimiento de e-commerce ha sido aproximadamente un 387%. Entonces esto no es un tema no menor y digamos que dentro de todo eso pues hace que haya un mayor consumo desde lo que se refiere a un punto de vista digital. En esas compras de entretenimiento también hay algo, digamos, que marca una pauta y es qué menos cosas vamos a hacer. Entonces está menos compras de impulso, menos obviamente salidas a comer, obviamente el gasto en turismo se va a ir, digamos que bastante afectado, menos gastos en ropa o productos inclusive de lujo y pues digamos que todo lo que se refiere a menos inversiones significativas como vehículos, bienes inmuebles y otro tema de elementos, digamos que si se quiere de electrodomésticos y demás, eso se va a ver afectado. Ahora cuando pasamos a la dimensión de salud, pues obviamente hay elementos que se van a acentuar bastante y es eventualmente vamos a hacer más ejercicio en la casa, va a haber una mayor preocupación por la salud pública, va a haber una mayor inversión en todo lo que se refiere a salud mental y coaching y temas de terapia. De hecho hay muchas organizaciones que hoy en día en Latinoamérica ya están sacando de alguna forma programas para poder de alguna manera compensar, digamos, el cambio que ha tenido abismal la forma de trabajar de las personas. Entonces, esa parte de la gestión que se requiere en términos de cambio de las personas y cómo adaptarse a esta nueva realidad se está convirtiendo en un tema fundamental. Lo que les mencionaba de una mayor, digamos que, relevancia en todo lo que se refiere a telemedicina. Y por otro lado, dentro de esos elementos en donde no va a estar, digamos que tan atenuado el tema de salud, pues obviamente menos visitas frecuentes al médico, menos procesos estéticos, también no va a estar ahí, temas como de cirugías de ortodoncias, spa, etcétera, menos actividad, digamos que si se quiere a nivel físico afuera, y bueno, hay otros temas ahí también en la parte de salud, que de hecho se ha visto en toda Latinoamérica y van a haber menos accidentes de tránsito y bueno, esto contribuye de alguna manera en una buena forma. Y digamos que eso dentro del punto de vista de salud. En la parte de alimentación pues va a haber una preferencia por mayores alimentos empacados industrialmente, más alimentación sana, y aquí lo que me está pasando es que la gente está teniendo un poquitico más de conciencia sobre las cosas que está de alguna manera consumiendo, y pues obviamente eso se traduce en cómo la gente realmente entiende que ya como no tiene una experiencia de poder estar yendo a un restaurante u otro, está haciendo un nivel de conciencia en donde dice yo tengo que tener
un modelo de, digamos que si se quiere, autocuidado. Va a haber más apoyo a productos locales y esas, digamos que bodeguitas de barrio, y eso lo que hace también es empezar a mover ese ecosistema digital y cómo la gente pues está empezando a buscar experiencias diferentes. Eventualmente ya no están solicitando vía telefónica, sino que el tendero habilita hasta su propio WhatsApp para empezar a interactuar. Entonces ese concepto también hace que las mismas, digamos que comercios de barrios, esos locales de nicho, pues empiecen a tener una relevancia mayor. Digamos que obviamente, y todo ese tema de alimentación, empiezan a aparecer unas nuevas exigencias en todo lo que se refiere a sus protocolos de higiene, protocolos digamos que de manejo y logística de productos, y eso es algo muy importante. De hecho, en muchos de los países de América Latina están empezando a tener unos modelos logísticos y cambios en sus protocolos, y eso lo que hace pues obviamente es entender que cuando yo empiece a solicitar mis productos como tal de consumo primario, pues tienen que cumplir con una serie de características, digamos que sanitarias muy importantes. Dentro de la parte de finanzas, pues definitivamente hay una tendencia clarísima a tener un modelo de ahorro y necesidad de alguna forma de liquidez, priorizar los gastos, sobre todo la parte de pago sin contacto, y ese tema de contactless también se convierte en un elemento fundamental. Hay algo que está pasando también, es el tema del apoyo a las donaciones, y otro tema importante, es donde estamos de alguna manera nosotros identificando grandes cambios, es una necesidad de información sobre los servicios bancarios y cómo yo de alguna manera estoy administrando mis portafolios. Entonces eso es fundamental en toda la parte de finanzas. Y ahí en esa dimensión de finanzas va a haber obviamente un menor uso de canales presenciales, va a haber, digamos que un menor uso del efectivo, y de alguna manera se está presentando, digamos que un menor optimismo de lo que se refiere al futuro como tal de la economía. Entonces es unos temas, digamos que no menores en lo que se refiere a toda la parte de finanzas. Y por último, lo que les decía de la última dimensión de tecnología, pues dentro de la tecnología está mayor uso de todo el ecosistema digital, una mayor interacción entre todas las redes sociales, la relevancia de la banda ancha y esto cómo se tiene que de alguna manera mejorar dentro de cada uno de nuestros hogares, una mayor relevancia en todas las teleconferencias, y todo el uso de aplicaciones móviles e inclusive toda la parte de chatbots se convierte en un elemento fundamental en los modelos de atención que establecen las organizaciones. Una mayor interacción con pantallas y todo lo que se refiere a este ecosistema digital pues hace que empecemos a pensar de una manera, digamos que completamente diferente en el acercamiento que teníamos anteriormente. Entonces tenemos una oportunidad importante en dos aspectos, y es escuchar muy bien a las personas, a nuestros clientes, y saber cómo entregarles productos de servicio y valor, pues obviamente en función de las necesidades. Y dos, acercarnos en un concepto de humanización digital mucho más simple, sencillo y amigable en esa constante transformación que están viviendo desde las organizaciones. Estos son elementos, digamos que claves dentro de todo este nuevo panorama y este nuevo normal, como lo estamos llamando, para habilitar un ecosistema digital de valor en cada uno de sus ámbitos. Muy bien, sí, efectivamente creo que nos toca a todos adaptarnos a estas nuevas plataformas. Y lo que has mencionado tú es muy interesante, que no solamente es en la parte de ventas, sino en la parte de soporte también nos va a obligar a las empresas, a los usuarios de las empresas, a interactuar de manera diferente. Muy bien. Iván, una pregunta. Ustedes en el grupo Intercorp obviamente iniciaron este trayecto de mejorar la experiencia del cliente en sus diversos canales antes inclusive del coronavirus, ¿no? Entonces han estado mejor preparados para este cambio, y claro, este cambio nos ha obligado a hacer muchas cosas, pero ustedes creo que han estado mejor preparados. ¿Nos puedes comentar un poco tu experiencia en ese camino? ¿Qué le recomendarías a los CEOs de las empresas de priorizar esta experiencia del cliente en sus diferentes sectores? ¿Y qué tan difícil para ti ha sido implementar estos proyectos utilizando datos para mejorar esa experiencia? Bueno, la principal recomendación es no esperar a que pase algo como esto para darse cuenta de que estar cerca de los clientes
utilizando medios digitales, que es quizás la forma más fácil de estar cerca de un cliente, no físicamente, pero sí facilitar la interacción con el cliente de forma bien sea síncrona o muchas veces asíncrona, que también es lo que los clientes estamos demandando. Era algo importante, era algo que teníamos que haber hecho hace años, y probablemente por la inercia del mercado y compararnos no con la mejor versión de lo que podríamos ser, sino con la referencia que tenemos al lado en nuestra competencia más directa, hace que entre unos y otros el mercado avance más lento de lo que debería. Quizás también porque en el caso de Perú ha sido un mercado que ha tenido un crecimiento orgánico natural por el avance que se ha tenido en los últimos años en la formalización del mercado, en el crecimiento que ha tenido el país a nivel macroeconómico y la distribución una mejor distribución de esa riqueza que ha contribuido a ir incrementando la clase media del país. Y eso hace que finalmente todo crezca de forma orgánica, sin quizás tener que generar grandes esfuerzos de innovación o de adaptación que sí hemos visto en mercados más maduros como Europa o Estados Unidos. Eso nos da una oportunidad también, o sea, se convierte en una espada de doble filo, en la oportunidad, por una parte, de no necesitar ser los primeros en innovar muchas veces y poder estar pendientes de lo que está pasando en otros países, ver qué funciona. O sea, hay otros mercados que ya están haciendo esa inversión de ser los pioneros en las tendencias que se van generando a nivel mundial, y aquí tenemos más fácil, en Perú y en general en Latinoamérica, no tener que ser los primeros necesariamente, poder crecer al ritmo que nos va marcando nuestro mercado, pero sí estar muy atentos a lo que funciona en otros mercados y ver cómo lo adaptamos al nuestro, que normalmente tampoco se trata simplemente de copiar lo que funciona, sino entender por qué está funcionando allí, plantearnos si puede funcionar en nuestros mercados locales y adaptarnos rápidamente. Y creo que tenemos ejemplos claros como Tunki en el grupo por parte de Interbank, que rápidamente vio las tendencias de pagos contactless basados en aplicaciones móviles, esa transferencia de fondos peer-to-peer, y la supimos adaptar rápidamente al mercado peruano. Parecía algo que estaba costando que tomase tracción antes de la crisis, pero el hecho de traer esas innovaciones a Perú nos ha posicionado en un punto de partida mejor para poder afrontarlo, ¿no? Y ahí tenemos la situación. Ahora estamos creciendo muchísimo en ese tipo de medios de pago, que además está sirviendo para apoyar al país en esta crisis. Y en ese caso Tunki es un caso de éxito porque ha sido el único medio de pago virtual que ha podido utilizarse por parte del gobierno para la difusión de los bonos sociales que se han entregado para mitigar el impacto económico sobre las familias que se habían quedado sin ingresos por causa del coronavirus. Entonces sí, efectivamente a veces las innovaciones quizás no es tanto... Hay que hacerlas y no perder ese track, porque a veces en la situación actual previa al coronavirus quizás no se le veía tanto el impulso. Llega el coronavirus y se convierte en una ventaja estratégica para poder no solamente competir mejor, sino dar un mejor servicio a nuestros clientes, incluso poder beneficiar a personas que no eran nuestros clientes, que ni siquiera estaban bancarizados, pero que a través de una herramienta como esta han podido acceder sin salir de sus casas a los bonos sociales y poder retirar el dinero en un cajero sin interactuar en ningún momento físicamente con nadie. Y la verdad que eso es algo extraordinario que se haya podido hacer y que de hecho no tiene muchos símiles incluso fuera de Perú. Así que la verdad muy contento de que como grupo hayamos estado preparados
y que esas innovaciones que se han venido haciendo hayan ayudado, como decía, no solamente a nosotros como grupo, sino a nuestros clientes e incluso a personas que estaban fuera del sistema financiero y que empiezan a través de este tipo de mecanismos a acceder a dinero en una experiencia totalmente contactless. Sí, muy interesante esa experiencia de Tunki y ha sido muy bien recibida y referenciada por el gobierno, realmente excepcional. Y también lo que dices tú es muy cierto, ¿no? La experiencia del uso de canales pre-COVID era, digamos, algo interesante, diferencial, innovador, pero ahora en este contexto se vuelve totalmente necesario para sobrevivir, ¿no? Y las empresas, los sectores que han estado más preparados, obviamente van a ser diferenciales. Bueno, muy interesante la conversación. Les agradezco por su participación. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Un placer, como siempre, compartir estos espacios y difundir un poco lo que hacemos y animar a que todo el mercado siga innovando, siga poniendo foco en los datos como catalizador para entender la experiencia de nuestros clientes y poder servirlos mejor. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Jaime. Espero a todos los que nos escuchan que haya aportado un valor importante en sus decisiones, en su estrategia. Y bueno, nos van a poder seguir en nuestros canales en todas las redes sociales. Muchas gracias.